Bien, nada, buenos días. Hoy vamos a continuar, ¿verdad?, la clase de la semana. La semana, eh, ayer trabajamos lo que eran los ejercicios, ¿verdad?, del movimiento vertical. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la unidad 1, que viene siendo el movimiento curvilíneo. En el movimiento curvilíneo nosotros vamos a ver dos cosas: movimiento circular, que vamos a ver la introducción hoy, y el movimiento, bueno, el lanzamiento de proyectiles, que eso ya es un poquito más complicado. Entonces, nos vamos a concentrar ahí. Este material que yo le estoy enseñando ahí está en la plataforma, en la parte donde dice materiales unidad 1. Este material se llama 1-2. Entonces, nada, es decir, que el movimiento curvilíneo, así mismo como lo dice, un movimiento, es un movimiento que la trayectoria es en curvas, en círculos y así sucesivamente. O sea, es como quien dice el movimiento primo hermano del movimiento rectilíneo, ¿verdad? El movimiento rectilíneo es en rectas y el movimiento curvilíneo en curvas. Entonces, en este movimiento vemos lo que es el movimiento circular. Y creo que no está de más decir que el movimiento circular es un movimiento que se hace haciendo círculos, ¿verdad? Donde la trayectoria de la partícula, la trayectoria es en círculo. Creo que es lógico. Bien, entonces, ahora voy a enseñarle lo siguiente. Miren. Un poquito más. Con un ejemplo, no, con una descripción de un ejemplo que voy a hacer, yo le voy a explicar las variables que aparecen en el movimiento circular. Vamos a suponer que yo amarro una piedra de una soguita. Y esa piedra, yo agarro la soguita del otro lado y por encima de mi cabeza comienzo a darle vuelta. Vamos a suponer que esta es mi cabeza. Esta es mi cabeza. Aquí tengo mi mano agarrando la soguita. Y la soguita es esta. Y aquí tengo la piedra. ¿Verdad? Entonces, cuando yo comienzo a darle giro, la piedra lo que hace es que toma la trayectoria circular, porque la soguita, que es el radio, es la que hace que la piedra se mantenga en esa trayectoria circular. Eso es lógico para lo que hacen, lo que saben hacer un círculo, una circunferencia en el cuaderno, ¿verdad? Lo hace con el compás, y el compás hace la forma como de radio, y por eso ustedes pueden hacer el círculo, ¿verdad? Déjenme darle paso a alguien que entró. Joder. Entonces, ¿qué ocurre? En este movimiento circular tenemos varias variables, valga la redundancia. Primero, cuando la piedra inicia el movimiento, o sea, cuando la piedra va a comenzar a dar giro, en ese momento hay una velocidad lineal, que es la velocidad con que inicia esa piedra. Esa es la velocidad con que inicia esa piedra. Esa es la velocidad lineal. Luego, cuando la piedra comienza a tomar la trayectoria circular, hay una velocidad que aparece. Claro, el Siri me apareció. Entonces, esa velocidad es la que nosotros llamamos velocidad angular, y es la que se representa con una W de esta forma. O sea, la V es la velocidad lineal que nosotros conocemos, que se mide en metros sobre segundo. Y la W, esa W que ustedes ven ahí,
es la velocidad angular. Se llama velocidad angular porque aparece cuando se están formando círculos. Y esa velocidad se mide en radian sobre segundo. Pero eso de los radianes yo lo voy a explicar ahora en un rato. Por si acaso no se acuerdan, yo le voy a explicar un rato los radianes. Entonces, así mismo como hay una velocidad angular, también hay una aceleración angular. Esto es aceleración angular. O sea, se mide en radianes sobre segundo cuadrado. Bien, así mismo se mide, radian sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando está dando giro, también va formando ángulos, porque como es un círculo, una circunferencia, va formando ángulos. Entonces, vamos a suponer que mi piedra llega, vamos a suponer que mi piedra llega aquí, ahí. Significa que todo esto que ustedes ven ahí, todo eso que ustedes ven ahí, es el ángulo que la piedra recorre desde el momento que inicia el movimiento hasta aquí. Ese es el ángulo, este. Entonces, ese ángulo yo le voy a llamar tita, ¿verdad? Sí, tita. Entonces, ese ángulo es el que se llama desplazamiento angular. Desplazamiento angular. Entonces, ese desplazamiento se mide en radianes, que acuérdense que yo lo voy a explicar ahora, porque ese valor de ese ángulo es el valor de esa línea que está ahí, el valor de esa línea. Entonces, por eso es que se llama desplazamiento angular. Luego tenemos otras variables, una que se llama fuerza centrípeta, que viene siendo lo siguiente, miren, cuando yo comienzo a darle vuelta a la piedra, yo siento en mi mano que la piedra quiere salir del círculo, o sea, quiere salir. Entonces, esa fuerza que yo hago para mantener la piedra dando giro es una fuerza que se llama fuerza centrípeta y siempre es una fuerza que apunta hacia el centro. O sea, es la fuerza que yo tengo en mi mano, porque si yo suelto la soga, la piedra sale volando. Pero si yo no la suelto, significa que tengo que hacer una fuerza para mantener la piedra ahí. Entonces eso se llama fuerza centrípeta, que es masa por aceleración centrípeta, porque también hay una aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la aceleración que lleva esa fuerza. Pero eso no se preocupe, que eso nosotros lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos el movimiento circular uniforme. Ustedes la van a ver, la vamos a trabajar, no se preocupen por eso. Entonces, está la fuerza centrípeta y la aceleración. Entonces, esas son las variables que nosotros podemos ver en un movimiento circular. Bien. Entonces, esa es la parte teórica de esa parte. Ahora le voy a hablar un poquito de radian, ¿verdad? Porque eso de los radianes, creo, si no me equivoco, a ustedes se lo dan en cuarto, ¿verdad? Pero uno a veces ni se acuerda. Así que lo voy a explicar un poquito así. Vamos a suponer que nosotros tenemos este círculo. Y dentro del círculo nosotros tenemos un ángulo. Este ángulo que está aquí. Si ustedes saben que los ángulos generalmente uno lo ve de esta forma. 60 grados. 60 grados, 180 grados, 90 grados, 360 grados. Eso es lo que se llama el sistema sexagesimal. O sea, es una forma de medir los ángulos. 60 grados, 360 grados. Pero el sistema radial o radian, el sistema radial es un sistema que también se utiliza para medir ángulos. Lo que ocurre es que no se miden
60 grados, 360 grados, no, no. Se miden así. 3 pi radian, 2 sobre 5 pi radian, 1.5 pi radian y así sucesivamente. Pero lo bueno es, como es un sistema que se usa para medir ángulos, es un sistema que yo puedo buscar la equivalencia con el otro. O sea, si yo tengo 60 grados, eso yo lo puedo convertir en radian. Yo lo puedo convertir. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Si a usted le aparece el ángulo o el desplazamiento angular, que es lo mismo, si le aparece en grado, usted lo puede convertir a radian. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que para convertirlo a radian van a tener que hacer lo que yo voy a hacer ahora. Miren, ese 60 yo lo voy a multiplicar por pi sobre 180 grados. ¿Por qué se multiplica por eso? Eso es como si fuera una formulita. Entonces, este grado se elimina con este grado. Y entonces, ahí cuando yo multiplique me da 60 pi sobre 180. ¿Verdad? Entonces, ahí lo que hago es que saco mitad, mitad, tercera, tercera, mitad, mitad, quinta y quinta. O sea que me da pi sobre 3. O sea, es radian. Significa que este numerito que ustedes ven ahí es el mismo que va aquí. Donde ese pi sobre 3 radian es la equivalencia a 60 grados. O sea, pero generalmente ustedes van a tener los ángulos en radianes, pero si le aparece un ángulo en sexagesimal, ustedes lo que tienen que transformarlo. Porque en las fórmulas, ustedes no van a tener, no van a poder trabajar con grados, sino con radianes. Pero también ustedes pueden buscar en internet una calculadora que transforme, porque hay calculadoras que transforman de grado a radian también. También en el celular pueden bajar una aplicación, una calculadora que le transforme de radian a grado también, o de grado a radian. O sea, que lo pueden hacer así. Yo lo hice a mano, porque así es que nos lo enseñan a nosotros, ¿verdad? Pero no es necesario, ustedes lo pueden hacer la misma calculadora en internet o en el celular, no lo pueden bajar sin problema. Ok, entonces esto sería el asunto de los radianes, ¿verdad? El radian te da la distancia de aquí a aquí. Por eso es que se llama desplazamiento angular. Lo otro es, ya para terminar esta parte, es que las fórmulas, algunas de las fórmulas del movimiento curvilíneo se parecen mucho a la del rectilíneo. O sea, la del movimiento rectilíneo, nosotros tenemos estas fórmulas que ya nosotros hemos visto. Esta, así, esta y esta. Esta. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos esas fórmulas que son del movimiento rectilíneo, ¿verdad? Movimiento rectilíneo. Ahora, la del movimiento curvilíneo, nosotros vamos a encontrar estas, miren. Y estas. Déjame ver, me falta una. Estas. Si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia entre ellas? O que la V en el movimiento rectilíneo representa la W en el curvilíneo, míralo ahí.
Mírenlo ahí. La A la representa la otra, que tiene el alfa abajo, mírenlo ahí. ¿Ven? Y el X lo representa aquí el ángulo. Mírenlo aquí. ¿Ven? O sea que en el movimiento curvilíneo las fórmulas son idénticas, claro. Claro, lo que pasa es que aquí utilizamos metro, pero aquí utilizamos radianes. Metro sobre segundo y aquí radianes sobre segundo. Aquí metro sobre segundo cuadrado y aquí radian sobre segundo cuadrado. Aquí metro y aquí radianes. O sea, esa es la diferencia, ¿verdad? Hay otras más, pero esas las vamos a ver en, en la otra clase que viene siendo el movimiento circular uniforme. ¿Verdad? Eso la vamos a ver en la otra clase. No la vamos a ver ahora. Muy bien. Entonces, eso era lo que tenía que hablar del movimiento circular. Y si tienen alguna pregunta, me la pueden decir ahora. Vamos a ver. Pregunta sobre esto. Aunque con los ejercicios es que uno más entiende. ¿Verdad? A ver. Pregunta. Ok. Si no hay ninguna pregunta, puedo dejar la grabación.